Gracias por continuar con nosotros en Hablemos un rato. El día de hoy estamos hablando sobre la identidad nacional. Y a propósito de esto, la identidad nacional es el conjunto de los rasgos de cada región, de cada país, y esto lo podemos, identificar o palpar en las costumbres, en la gastronomía, en la música, en algunos rituales que realizamos en comunidad y en sociedad. Es importante reconocer y valorar estos rasgos identitarios y a continuación veamos por qué es importante mantener nuestra identidad. La identidad nacional es importante, digamos, en términos de que preserva para la humanidad toda la rica creatividad que desarrollan los pueblos para convivir en un territorio y para transformar la realidad en la que viven con expresiones diferentes. Es decir, la cultura, al desarrollarse en cada uno de los pueblos, una cultura distinta, enriquece a la humanidad en términos de que aporta a esa gran identidad humana que somos todos los que habitamos este planeta, que se comparte, se enriquece y que para los pueblos en particular y para la humanidad es muy importante tener esa enorme riqueza de cómo los seres humanos, ¿no?, somos capaces de sobrevivir en distintos lugares. Los pueblos del desierto aportan a la humanidad, los pueblos que viven en los polos aportan otra cultura, los pueblos que vivimos en el trópico aportamos otra cultura y eso enriquece a los seres humanos, ¿no? Aporta, digamos, distintas maneras de cómo podemos no solamente adaptarnos al lugar donde vivimos, sino cómo podemos transformar los lugares donde vivimos en beneficio de la humanidad, en beneficio de los nacionales de cada país, y eso de una u otra manera enriquece también las posibilidades del ser humano de sobrevivencia futura. Es decir, las identidades no son más que un reflejo cultural, digamos, ¿no?, de toda esa lucha de los seres humanos por adaptarse al medio en que viven y transformar el medio en que viven. Los constantes cambios sociales producidos por la globalización han influenciado de muchas formas a nuestra identidad nacional. A continuación, el sociólogo Manuel Ortega nos explica cómo podemos manejar estos cambios a favor de una construcción sólida de nuestra idiosincrasia. Yo diría que en general todas las culturas, para que sean aportativas a esta riqueza que yo llamo de la humanidad, requieren estar permanentemente revisando, digamos, sus raíces y sus formas de expresión, sin que eso implique cerrarse, porque las culturas no pueden cerrarse, las culturas tienen que estar abiertas y, como decía yo, estar enriqueciéndose selectivamente con otros aportes de la cultura universal, porque también somos miembros de la raza humana, ¿no? En ese sentido, la cultura nicaragüense, como todas las culturas, se ve expuesta a estos intercambios. En algún momento, para mí lo más importante no es tanto el pretender que la cultura llegó ya, la cultura nicaragüense llegó a un momento en que hay que mantenerla congelada para que no cambie. Yo creo que no es esa la idea es más bien cómo hacer que nuestra cultura original, esta cultura que se ha venido transformando pero que tiene fuertes raíces en nuestra propia manera de ser, cómo primero la transmitimos en los colegios, en las escuelas, en los centros de cultura del país, en el arte, la danza, el canto, etcétera, ¿no?, la literatura, la pintura. La transmitimos y la damos a conocer para que los propios nicaragüenses la estemos haciendo parte de nosotros mismos permanentemente. Y el segundo gran elemento que para mí es importante hacia el futuro de nuestra identidad y nuestra riqueza como pueblo, es poder apoyar a los creadores de cultura de este país, es decir, a aquellos que van reformulando la cultura, a aquellos que sin perder
la nicaragüanidad, por decirlo de alguna manera, son capaces de incorporar elementos de la cultura universal a la cultura nicaragüense y lo reformulan de acuerdo a nuestras raíces. Y eso implica esos dos movimientos. Uno, que nos hayamos educado en la cultura nicaragüense, que la conozcamos, que nos enorgullezcamos de esta cultura nicaragüense, pero que además estemos preparando, creando condiciones para que cada vez vayan saliendo los creadores de cultura del país, los artistas, los escultores, los escritores, los pintores, los musicólogos, los expertos en la danza nicaragüense, etcétera, etcétera, que mantengan esta cultura permanentemente viva y en reformulación, cambiando de acuerdo a los tiempos, pero de acuerdo a nuestra forma de ser.